Estamos en la lección 80 en 2 de Samuel capítulo 11. Y voy a leer este pasaje. Para poder tener todo el contexto de 2 de Samuel 11, así que escuchamos y quizás hoy solamente nos concentremos en los primeros 5 versículos, porque hay mucha enseñanza. Dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envía a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén hasta el día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó mensajeros diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijera: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién iría a Abimelech, hijo de Jorobaal? ¿No ha hecho una mujer del muro un pedazo de una reda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos del muro, y murieron algunos de tus siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ok, esa es la narrativa del capítulo 11. Y he titulado esta lección número 80, El peligro del placer. El peligro del placer. Y acá en los primeros 5 versículos vamos a encontrar 2 advertencias que vamos a darle al punto. La primera tiene que ver con el tiempo libre, la vagueza
o mucho tiempo libre o mucho tiempo de retiro sin trabajar ni servir en nada, el tiempo libre, el peligro que hay en eso. Una cosa es el descanso necesario para volver a trabajar y otra cosa es vivir una vida libre de trabajo en constante descanso. Y esa es una advertencia que encontramos en la Biblia. El peligro de eso y la inmoralidad sexual en este caso, cometida por el rey David, que es un resultado de algo anterior. ¿Okay? Acá vamos a ver cuando la tragedia llega a casa de David. Así que mientras que David era el siervo de Dios, las cosas eran bien. Ahora que David está consolidado en su trono y ya no más saliendo a pelear en las guerras, las cosas empiezan a ir mal. ¿Okay? Y nosotros tenemos que estar atentos a esos tiempos donde la vida aparentemente está bien, tranquila, nos sentimos bien, no hay problemas, porque ahí es donde pueden venir las tentaciones a nuestras vidas, cuando estamos tranquilos. ¿Okay? Dicen los versículos entonces, yendo a este pasaje, nos dice que David se quedó en casa en el tiempo de la guerra contra los amonitas. El texto bíblico nos dice que llegó el tiempo, pasó un año donde los reyes salen a guerra. Y el tiempo de salir a guerra siempre era en la primavera. Era el tiempo ordenado por estos reyes del tiempo del Medio Oriente, el salir a pelear, porque el clima les favorecía para poder pelear sin tener que sufrir bajo los cambios climáticos de la lluvia, el exceso de calor y frío, etc. Así que era tiempo de primavera cuando salían a pelear. Y nos dice el texto que los reyes salían con sus soldados. Pero en este caso David no salió. Se quedó en casa y mandó a su general y a todos sus siervos para destruir a los amonitas. ¿Ok? Esto es interesante porque acá el escritor bíblico nos está hablando acerca de una debilidad del rey David. Fue negligente en no salir a la guerra con sus soldados. Hasta este punto David salía a guerra. David luchaba, Dios le daba la victoria, era obediente. Ahora él decidió, llegó un punto en su vida de ¿para qué yo voy a salir cuando tengo a mis siervos que pueden pelear y representarme bien a mí? ¿Ok? Así que se quedó en Jerusalén. Ahora, se nos habla algo interesante, que salió con todos sus siervos. Y estos siervos es el ejército valiente que fue mencionado en el capítulo 10. Recuerden el capítulo 10, que prevalecieron contra los sirios y los amonitas y ganaron una batalla decisiva. Ok, de estos siervos estamos hablando. Y la batalla final vino cuando David se unió al final del capítulo 10. Porque recuerden que era Joab con otro, y si tú ganas, ven y ayúdame, y si yo gano, ven, hasta que David se involucra y batalla decisiva. ¿Ok? Entonces, Dios le está diciendo a David a través de ese hecho que vimos del capítulo 10 y de los capítulos anteriores, que Dios le había llamado a David a estar en la batalla. Dios lo había llamado a David a que no solamente sea el rey de Israel, pero sea el guerrero de Israel. Eso era su misión. Y David era justo y equitativo, así que no era un hombre de sangre que respiraba muerte y venganza y aniquilaba a todo el mundo. Dios lo había llamado a él por su mismo carácter, un carácter generoso, misericordioso. Y eso es lo que él necesitaba como hombre de guerra, alguien como David. Y ahora David decide que se encarguen otros. Entonces acá David está fuera de la voluntad de Dios. No solamente está actuando negligentemente ante su llamado, su trabajo, pero está actuando fuera de la voluntad de Dios. Tenemos un principio bíblico que podemos sacar uniendo este pasaje, solamente la introducción, a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 nos dice: andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Y la pregunta es, ¿cuándo el creyente anda en el Espíritu? Cuando está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando estamos cumpliendo el ministerio de Dios para nuestras vidas, sometiéndonos a su palabra, cumpliendo su voluntad, andamos en el Espíritu, bajo la influencia o la guía o la dirección del Espíritu.
Cuando salimos fuera de la voluntad de Dios y hacemos lo que a mí me parece o a mí me conviene o lo que es más, no solamente conveniente, pero más fácil o más llevadero o más placentero para mí, entonces salgo fuera de la voluntad de Dios porque comienzo a tomar decisiones como David. Y una de las primeras decisiones es ser negligentes en el llamado. Y esto podemos aplicarlo ya sea mi llamado como madre, o ya sea el llamado del pastor, o ya sea el llamado de la maestra o el maestro, o el que atiende a los ancianos, que el Señor te ha dado un trabajo, ¿cómo lo estás cumpliendo? Porque si el Señor te dio el trabajo, no sé, estoy siendo, digamos, el trabajo de ser madre, ¿no? Es el ministerio. Y yo desatiendo a mis hijos y no estoy pendiente de ellos, no solamente de lo que comen, de lo que visten, pero no estoy pendiente de sus cambios emocionales, lo que necesitan. Entonces no estoy siendo negligente como madre, porque me estoy dedicando quizás más tiempo al Facebook, o más tiempo a ver series o novelas, o más tiempo a trabajo, otras cosas, y descuido lo principal. Entonces cuando hago esto, estoy fuera de la voluntad de Dios y la tendencia es desobedecerle. Y eso es lo que pasa con David. Y pueden aplicarlo al pastorado. Si el Señor te ha llamado a ser pastor, ¿cómo estás sirviendo como pastor? Porque si solamente se llega a la iglesia y predica por 1 hora y chao, solamente eso es lo que se hace los domingos, entonces está siendo negligente como pastor. Porque el trabajo de un pastor es cuidar, velar, estar pendiente de sus ovejas, y es algo diario, no 1 ni 2 veces a la semana. Si a eso no me ha llamado el Señor, entonces es mejor dejarlo para que otro lo haga. Yo doy un paso adelante. Pero si esa es la pasión y el llamado que me has dado, entonces no puedo ser negligente en eso, porque si lo soy, entonces no estoy en la voluntad de Dios y soy más propenso a caer en tentación y desviarme. Así que con esta primera introducción que hacemos acerca de David, es que David fue negligente, no fue a la guerra. Dios lo había llamado para ser guerrero, no fue a la guerra, y acá entonces empieza su desvío. ¿Okay? Lo otro que notamos también en esto es que mientras que Joab estaba ocupado peleando, ¿no? Ganando con el pueblo, el enemigo estaba ocupado con David en la manera de cómo lo atrapamos, cómo lo hacemos caer. Y entonces acá vamos a ver cómo se desencadena estos eventos de adulterio y asesinato que nos narra el texto. Y como siempre, la palabra de Dios es un libro real que no suprime ni edita las cosas de los grandes hombres de Dios, como harían un hombre escribiendo una biografía. No me quiero enfatizar en lo malo, vamos a hablar de las cosas bonitas. La Biblia no es adulterada, sino te cuenta los hechos tal como son. Y así como vimos la grandeza de David en su corazón y en su actitud justa y misericordiosa, ahora vamos a ver el lado débil de David. Como que tenemos una mirada a la parte débil de David, ¿ok? Ahora, ya David había sido indiferente al plan de Dios en el punto de tomar muchas mujeres. El escritor bíblico en Samuel nos ha dicho que David tomó, desde primera de Samuel, mujeres para sí. Y se deja ahí como a la imaginación, pero nos rascamos la cabeza y acá llega su clímax. Porque David como rey tenía que tener una copia de la ley de Dios. Y parte de la ley de Dios era de que Dios llamaba a la monogamía al ser humano, al hombre, a la mujer. El hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. No hay excepciones para el hombre por ser hombre, no hay excepciones para la mujer por ser mujer. El llamado es un hombre y una mujer, una sola carne desde el principio, el Génesis. Pero Dios, conociendo el ser humano, había puesto en Deuteronomio, en 17, que los reyes no se llenarán de mujeres, porque entonces se desviarán. Y David hace exactamente lo opuesto de lo que dice la ley de Dios, a pesar de tener una copia para él. Así que infringen esto. Y esto es algo que nos habla acerca del carácter débil de David en el aspecto sexual. Y la sexualidad es una de las tentaciones muy natural en el ser humano. Se dice que el 50% de pastores tienen luchas con la pornografía.
Así que si ponemos a 10 pastores en un cuarto, 5 de ellos tienen lucha con la pornografía, que lleva a la inmoralidad sexual, ya sea en la mente o ya sea actuado bajo puertas cerradas. Así que esta semilla corrupta en el corazón de David, de dar lugar a sus deseos y no controlarlos, ahora da fruto a plena luz del día. ¿Okay? Así que no es que David cayó acá con Betsabé, ya David había caído al acumular sus mujeres, que una verdad interesante es que la persona que lucha con inmoralidad sexual o con la adicción sexual no es satisfecha por tener una más o una experiencia más. Porque la satisfacción no se logra en el acto sexual o en adquirir algo. La satisfacción es algo espiritual que solamente se puede arreglar en su relación con Dios. Así que David ha podido tener 2000 mujeres e igual mirar a Betsabé con lujuria, porque esas 2000 no le satisfacieron. Y va a llegar el punto que Betsabé tampoco la satisface, pasa al harén. Y es el problema con la inmoralidad sexual y la adicción que hace en nuestro ser. Así que con eso es que si estamos luchando con la inmoralidad sexual, sea pornografía o sea viendo videos en Instagram o TikTok eróticos o que nos entretiene, entonces vamos a ir a un camino que va a dar fruto de tentación y vamos a caer. Porque eso fue con David, se desencadenó en eso. ¿Okay? Tenemos que resguardar nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos mirando? Primer principio de todo esto. Si no estamos en la voluntad de Dios, daremos lugar al pecado. Fácilmente caeremos en pecado, en desobediencia. Principio número 2, los voy a tirar así. Si no estamos en la voluntad de Dios, daremos lugar al pecado. Fácilmente caeremos. Principio número 2. La inmoralidad sexual, y ustedes pueden llamar también o adicción sexual o debilidad sexual, es el resultado de estar fuera de la voluntad de Dios. Y entonces acá la inmoralidad sexual o el apetito sexual desenfrenado, donde no es satisfecho dentro de los marcos que Dios nos ha dado, que es el matrimonio, es el resultado de estar fuera de la voluntad de Dios. Necesitamos ayuda con eso, ¿no? Entonces acá hay un cuidado con imágenes que pueden darnos pie para caer en la pornografía o cualquier pecado sexual que nos ate. ¿Qué es lo que nuestros ojos están gastando tiempo viendo? ¿Qué es lo que nuestros ojos desean o codician? Cuidado con eso porque empieza con los ojos. Toda codicia, todo deseo es el tiempo que gastamos viendo con los ojos. Así que si nos sentimos mal porque, no sé, voy a cambiarlo acá. Digamos que no es sexual, pero nos sentimos mal porque me siento que no estoy saliendo adelante en la vida. ¿Será que estoy viendo muchas imágenes de gente que publican sus logros académicos o sus logros empresariales y qué tan bien le van y cuánto viajan el mundo, y acá yo voy y me comparo y me siento pero con una autoestima tan baja, y puede dar a luz la envidia o el resentimiento o el fastidio o la amargura en mí? Si da luz eso, entonces eso es pecado. Tengo que regresar a la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿En qué debo de estar activamente trabajando y no perdiendo el tiempo viendo 2 horas, 3 horas, 1 hora de Facebook todos los días, mirando otras cosas en vez de dedicarme a, quizás el hermano necesita una llamada mía? ¿Cómo estará? Quizás necesito llamar a tal hermana para motivarla y no para darle bibliazo, ¿no? No para jalarle las orejas, sino para motivarla. Señor, ayúdame a estar en tu voluntad y no malgastar el tiempo en cosas que no valen la pena. David pensó, el ir a la guerra no era importante, no era necesario, y mira a lo que sucedió. Tercer principio, y quizás esto también lo podemos aplicar en otra forma, pero no importa si tenemos un problema sexual, hablando a los hombres específicamente, no importa cuán bonita, cuán capaz sea su esposa, si tiene un problema con la pornografía, porque nunca será satisfecho.
Mucha gente piensa, si me caso, se resolverá mi problema de la pornografía, o si me caso, se resolverá mi adicción sexual. Mentira, no se resuelve. Lo siguen haciendo en secreto, son infieles, lo hacen a escondidas. Entonces tenemos que tener cuidado porque el problema es espiritual, no es físico. Se ve, resulta en físico, pero no es espiritual. ¿Ok? Y es por eso que David podía tener su harén y aún sentirse inconforme. No era suficiente. Principio número 4. La vagueza o el tiempo libre, la ociosidad o el tiempo libre, el no estar sirviendo, trabajando al Señor en lo que Él nos ha dado encomendado, ¿ok?, nos expone a las tentaciones. Nosotros tenemos un dicho coloquial, popular, que dice, madre de todos los vicios es ¿qué? O la ociosidad es madre de todos los vicios. O la pereza es madre de todos los vicios. Y quizás los padres notan en sus hijos adolescentes que no trabajan y se pasan 10 horas jugando videojuegos. Y entonces quizás ven resultados de depresión, ansiedad, no hay sociedad, no se socializan y tienen problemas de relaciones, etc. Bueno, ese es el resultado de la ociosidad. Pero para no serle tan duro a los jóvenes, también lo he visto en los adultos, no por ser duros a unos ni a otros, sino que tenemos que evaluarnos todos. También lo he visto en las personas que se retiran de su trabajo. Una vez que se retiran de su trabajo, piensan, ya no voy a trabajar más, se acabó la vida y ahora me quedo viendo televisión 24/7 o mi Netflix, o durmiendo hasta el mediodía o lo que sea, una vida desordenada, porque ya trabajé 50 años y ahora estoy en retiro. Eso también es bajeza, porque el Señor nos llama a trabajar hasta nuestro último aliento, según nuestras posibilidades. Obviamente una persona de 80 no va a hacer el mismo trabajo de un hombre de 20, pero según nuestras posibilidades. Conozco gente que se ha retirado y se dedica al trabajo voluntariado en otras cosas y sirve al Señor de esa manera. Y de esa manera entonces se mantiene ocupado y no está presa a caer en tentación o en cosas que no debería estar haciendo, ¿no? Así que la Biblia y el libro de Proverbios está lleno de advertencias contra la pereza y la ociosidad, el no ser productivos en el servicio a otros. Y eso fue otro punto de caída para David. Así que no solamente estamos hablando de adulterio, estamos hablando de negligencia de su trabajo y de una semillita que no lidió él antes y ahora da fruto. ¿Okay? Cuando la cuarta es la vagueza, el no trabajar en el Señor o en estar proactivos en lo que el Señor nos ha encomendado, nos expone a la tentación, ¿no? Y caemos en pecado. Y el último principio, número 5, y los estoy tirando así de un solo, es que un creyente perezoso es un creyente peligroso, y eso rima. Un creyente perezoso, uno que se sienta, calienta bancas y solamente recibe, y no trabaja para el Señor o no sirve a su comunidad o no sirve a sus vecinos, no es una persona productiva. Un creyente perezoso es un creyente peligroso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo David enfrenta la tentación? Es el versículo 1. Por eso dije, no vamos a llegar más del 5. ¿Cómo David enfrenta la tentación? Una tarde común, dice, David se levantó de su lecho, negligente, ¿no? No era una siesta de un día, no era un break, no era un descanso necesario, era un break prolongado que sucedió esto. Se paseaba por el terrado, pues seguro estaba aburrido de todo lo que tenía, todo le apestaba, y eso es, cuanto más tenemos, más nos apesta las cosas, más nos aburrimos, y lamentablemente vivimos en tiempos, en nuestra sociedad, que tenemos más cosas que nuestros abuelos, y somos la gente más aburrida en este tiempo que en tiempos de nuestros abuelos. Si no me crea, siéntase a conversar con un anciano y pregúntele qué hacían ellos para divertirse. Nosotros no sabemos, hemos perdido la espontaneidad, el saber gozarnos en el día, hemos perdido todo eso. Y parte tiene que ver por la accesibilidad a lo electrónico.
parte de eso tiene que ver esa vagueza y esa pereza mental que no hemos desarrollado. Pero bueno, se paseaba entonces, y acá el verbo hebreo para pasear sugiere que David caminaba en su terrado de un lado para otro, como agitado. O sea que no es que estaba, qué bonitos los pajaritos, qué bonito. No es que él estaba admirando la creación de Dios desde su tejado, es que él se paseaba en angustia o en ansia, sí, se paseaba como cuando uno está caminando de esquina a esquina, como que inquieto. ¿Okay? Había una inquietud, no podía dormir, estaba intranquilo. Esa es la situación con David. Y la razón es porque no estaba donde Dios quería que él esté. Y cuando no estamos en la voluntad de Dios, vamos a estar inquietos. Así que si estamos inquietos, afanados, angustiados, reflexionemos, Señor, quizás estoy en el lugar que tú no quieres que yo esté. Me puedes mostrar dónde debo de estar y allá voy. Me arrepiento, confieso, allá voy. Dice que desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Recuerden que el rey estaba en su palacio, que estaba por encima de todas las casas. O sea, el rey siempre estaba por encima. Y muchos dicen que hacía la mujer bañándose a vista, ¿no? Que puede ser expuesta, qué hacía, quizás ella actuó indecorosamente, etcétera, quizás, pero el escritor no le atribuye nada de responsabilidad acá a Betsabé. Acá lo que estamos hablando es que sí, quizás Betsabé no tuvo modestia, ¿no? No se preocupó por ser un poquito más modesta porque quizás alguien me puede mirar. Es como que nos bañemos con las ventanas abiertas y nuestras ventanas sean expuestas a los vecinos, ¿no? El sentido común nos dice, alguien puede estar mirando, voy a poner cortinas, voy a taparme. Pero eso no pensó ella. ¿Ok? No sabemos por qué. Lo que acá sí podemos decir es que David, el pecado de David no fue que vio a Betsabé, porque él ha podido ver y retirar su vista, o no, y irse para el otro lado. La cosa es que él eligió mantener mirándola. Él se mantuvo mirándola, como cuando uno ve televisión. Eso es lo que hizo David. Así que el pecado no está que uno ve algo y, oh, Señor, y uno se aparta, es que él se quedó contemplándola, mirándola de tal punto que nos dice que era hermosa. O sea que pudo contemplar toda su figura y toda su belleza. Así que para nosotros los cristianos o los hombres, no hay nada de malo mirar y admirar a una mujer bella. La cosa es si nos quedamos ahí contemplando y lujuriando, codiciando o desvistiendo a la mujer en nuestra mente, si es que no ya está desvestida, ¿no? En una ropa de baño, lo que sea. ¿Qué hacemos con esa idea? La imagen, ¿okay? ¿Qué hacemos con esa imagen? Porque si van a la lujuria y a la codicia, ya estamos hablando de pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que si tu ojo derecho te hace caer, es mejor que te lo saques y lo botes, ¿no? Es mejor entrar al cielo tuerto, eso es algo gracioso, que entrar al infierno con los dos ojos. O sea, es mejor, si sabes que hay algo que nos va a hacer caer, si por ejemplo viendo imágenes en Instagram de tal video nos hace mirar pornografía o nos hace desviarnos, si eso nos hace caer, entonces es mejor bloquear Instagram. Es mejor cuidarnos. ¿Qué puedo hacer yo para no caer en esto? ¿Qué medidas? Ok, eso no hizo. Su mirada, su contemplación de Betsabé lo hizo a él que la deseara. Y entonces ahí lo que Dios había dicho ya no importaba. La palabra de Dios ya no importaba. David, el hombre según el corazón a Dios, el hombre que escribió salmos hermosos, todo eso pasó a un lado. Nosotros tenemos otro dicho, quizás muy popular, que dice, y puede sonar grosero quizás para algunas personas, pero yo lo he escuchado en mi país, no sé si lo debería decir, pero cuando, mejor no lo digo, después lo digo en nuestros comentarios, para no herir a diferentes nacionalidades. Pero bueno, hay diferentes dichos que nosotros tenemos cuando uno se enterca con algo
y no lo quiere dejar ir, especialmente cuando se trata de una mujer o una persona, un hombre, se obsesiona. ¿Okay? David escribió un salmo, el Salmo 101, y no siguió su propio consejo. Lo voy a leer, Salmo 101, que lo compartí esta mañana en mi devocional. Salmo 101, versículos 2 y 3 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Él lo escribió: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y acá está haciendo exactamente lo opuesto. No está andando íntegramente porque está vagando, dejó a un lado su trabajo y no puso sus ojos en cosas justas, sino en lo que no le pertenecía. ¿Okay? Así que él no aplicó su propio salmo. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, nos habla de cómo es este proceso en que caemos en tentación. Dice así Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios. O sea, no le eche la culpa a Dios. Señor, ¿tú por qué me pusiste a esa mujer frente de mí? O a ese hombre. No le eches la culpa a Dios. Porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. David tenía una debilidad y era sexual. Esa era su gran debilidad, del gran rey David, del gran músico de Israel, del hombre conforme al corazón de Dios. Su debilidad era una en el aspecto sexual. El fruto de estos malos deseos una vez concebido es el pecado. Eso es lo que va a hacer David. Y el fruto del pecado una vez cometido es la muerte. Y eso es lo que va a suceder con el primer hijo de David y Betsabé. Gálatas, Pablo también nos dice otro principio en Gálatas 6, 7 a 8. Gálatas 6, 7, 8. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo el que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. David no sembró autocontrol en su vida sexual. Y la evidencia es sus muchas mujeres. Y acá tenemos el fruto de su adulterio. Gálatas 6, versículos 7 al 8. Ahora, tenemos un caso en la Biblia que es el contraste a este acto, que es el caso de José, que lo hemos mencionado, porque José tuvo la tentación más cerca. José fue invitado a cometer el acto de inmoralidad. Ahí mismo, nadie sabe, estamos nosotros dos solitos, juntémonos, ¿no? Pero José dice que huyó de la tentación, mitad desnudo, porque la mujer se quedó con las prendas de él. Así que él lo acosó, él lo acorraló en alguna esquina donde José ya no pudo para dónde tirar más para atrás y la mujer lo agarró, lo jaló para él y él salió corriendo que se le rompieron su ropa. Y quizás muchos dirían, ay, qué cobarde, que esto hizo lo correcto, estaba en la voluntad de Dios, porque él quería agradar a su Señor y no a sus deseos carnales. Acá David ni siquiera estaba así de cerca con Betsabé. David estaba allá arriba y Betsabé estaba acá abajo bañándose y eso fue suficiente porque la vio. Así que los placeres del pecado nos engañan cuando tratamos de justificarlos. No podemos justificar los placeres del pecado. Debemos de llamar pecado a lo que Dios llama pecado y no una canita al aire. Es que soy débil, es que somos carne, es que esa es mi naturaleza. Esa es manera de justificarnos. Pecado es pecado. ¿Ok? Lo que quizás en una canción lo llaman una aventura, es más bonita, Dios lo llama pecado. Quizás lo que llamamos en otra canción el amor o el amor prohibido, Dios lo llama lujuria o adulterio. Quizás lo que llamamos es que es algo sexy, ¿no? Dios lo llama pecado. Lo que queremos llamar algo romántico, ay, qué romántico, suba a las nubes, Dios lo llama es tu ruina. Eso va a ser tu ruina.
Y quizás lo que llamamos, también se ha compuesto muchas canciones, ese es mi destino, nuestro destino, y el destino, yo no sé mañana, pero este es el destino, y entonces se describe, ¿no? Todo eso, Dios los llama destrucción. Entonces, nuestra cultura alaba, exalta, hace música y ritmos agradables a nuestros sentidos, lo que Dios llama pecado. Y tenemos que ver si esto está impulsando algo en nosotros o si nos lleva entonces a pasar tiempo en lo que no deberíamos de pasar. Tenemos que cuestionarnos. David entonces persigue la tentación. Es tentado y en vez de hacer como Josué y apartar la mirada, es que él ya estaba afanado, él ya estaba inquieto, él ya estaba buscando qué hago. Puede ser el pecado de manera de comida. Y boom, ahí me como toda una torta y satisfago entonces algo, un deseo, ¿no? Puede ser eso, no sé, pero nosotros tenemos diferentes tentaciones. Pero entonces dice que David persigue, llamó a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron quién era la mujer. Hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Por qué esto es importante? Porque eso hubiera sido suficiente para terminar con la tentación. Lo que le están diciendo es que el padre de Betsabé era parte de sus hombres valientes, de sus hombres de confianza que lo habían defendido hasta los dientes. El padre de Betsabé y el esposo de Betsabé, ambos servían a David con fidelidad y estaban luchando allá en guerra. Miren la traición, o miren cómo la lujuria enceguece aún a la traición. Porque esto hubiera sido, Señor, no, estos son mis hombres de confianza, estos son los que me defienden. Así que Betsabé venía de una familia prominente. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 34, esto está al final de este libro, capítulo 23, versículo 34, mencionan al padre de Betsabé, Eliam, uno de los valientes de David. Y Ahitofel, que era el abuelo de Betsabé, era uno de los principales consejeros de David. Aunque no es mencionado, pero también su abuelo era parte de su círculo que lo aconsejaba. O sea que esta información, esto es 2 Samuel 23, 34 también, y capítulo 15, 12, 2 de Samuel. Esta información hubiera sido suficiente para que David diga, Señor, ¿qué estoy haciendo? Claro que no. Mujer de Urías Eteo. Acá se entera que ella es casada y que también es esposa de otros de sus valientes. Urías es mencionado en la lista de los valientes en el capítulo 23, versículo 8 y versículo 39. Así que se enteró David de esta información. Se enteró que su esposo estaba ausente allá peleando en la guerra en donde él debía estar peleando. Así que esta información la recibió como qué oportunidad, en vez de disuadirlo en no, Señor, ¿en qué voy a caer? Me puedo salir con la mía. Me puedo salir con la mía. ¡Qué oportunidad! Nadie se va a enterar. La pregunta es, David, ¿dónde está tu Dios? ¿Tú crees que Dios no está ahí, se fue allá a la guerra y no te está mirando? ¿Qué concepto tan limitado tenemos de Dios? Cuando desobedecemos, cuando vemos imágenes ilícitas, pensamos, Dios no está ahí mirándome. No, Dios está allá en la iglesia. Cuando oro, ahí está Dios. Pero mientras que estoy haciendo esto, Dios no está ahí presente. ¿A quién queremos engañar? Dios está en todas partes. Dios sabe hasta lo que estamos pensando. Lo que estamos planificando y contemplando, Él ya lo sabe. Y Él sabe también que no es nada bueno. Así que, a pesar de esta información, versículo 4, David acepta la tentación. Dice que envió mensajeros y la tomó. Fue contra el mismo corazón de Dios. Ignoró las advertencias. La tomó y ella vino a él. Ahora, Betsabé ha podido también oponerse y decir, no, Señor, no peque usted contra mí. Yo soy una mujer casada. Su siervo Urías sirve en la guerra. No se escucha nada. Ahora, muchos han dicho, bueno, ¿qué va a decir una mujer contra un rey?
La mujer no podía decir nada mentira porque tenemos el caso en 1 Samuel 25 de Abigail. Abigail, cuando se entera que David iba a regresar a su casa y a matar a su marido por no hacer hospitalario y servirle comida después de haber estado guardando su rebaño, Abigail va, se tira al suelo, intercede por su marido, el tonto, ¿no? el ignorante, el necio, como es su nombre, y le dice: que tus manos no derramen sangre injustamente, déjalo a Dios porque tú eres como un ángel, tú eres el rey de Israel, y que esto no sea algo oscuro en tu historia. Y David la escucha y le dice: eres una mujer sabia, porque te has opuesto a algo malo que iba a hacer sin pensarlo. Betsabé ha podido hacer lo mismo. Señor, no caigas en esto, yo soy una mujer casada, tú eres el príncipe de Dios, esto es un gran pecado contra Dios, el Dios de Israel, y ahí David hubiera quizás, al menos que la viole. Pero acá no vemos nada, ella consciente y todo. Así que no dijo nada, se sometió a la maldad. Acá tenemos un consejo o unas palabras para aquellas mujeres que justifican, y voy a hablar del otro lado del asunto, el abuso de sus maridos. Sí, Dios llama a la mujer a someterse a la cabeza del hogar, la cabeza espiritual que es su marido, que debe de reflejar a Cristo, nuestro Señor, un siervo líder. Pero no somos llamadas a someternos a la maldad. No somos llamadas a ser calladas y ser parte de algo injusto o un abuso o un maltrato que traiga repercusiones psicológicas a nuestros hijos, por ejemplo. Somos llamados a decir y llamar al mar por su nombre, tal como es. Y no ser: bueno, Dios me dijo que soy sujeta, me callo la boca y aguanto. Eso es mentira. Si podemos exponer la verdad, si nuestras vidas no están en peligro y no es que nos van a cortar el pescuezo, pero si hay campo para decir la verdad, somos llamadas a hablar la verdad y decir: no, mi amor, no caigamos en este mal, no te lo voy a permitir. Si me van a matar o mi vida corre peligro, o la vida de mis hijos corre peligro, entonces salgo de ahí y no soy parte. Pero el que yo me quede y aguante y tolere en nombre del sometimiento, eso no es bíblico. ¿Okay? Y acá Betsabé pasa. Así que recuerden a Abigail, la mujer sabia, y no a Betsabé. Y me pregunto, ¿a quién nos parecemos más cuando se trata en justificar la maldad de nuestros esposos? ¿A quién? Él durmió con ella, lo hizo. ¿Okay? No estaban pensando, no había razonamiento, todo esto fue impulso. Y entonces ahí voy a parar, porque vamos a ver cómo esto va a resultar en un embarazo no deseado, el asesinato de un amigo de confianza, un bebé muerto, la rebelión del abuelo de Betsabé contra David, porque esto es un deshonra a la familia de Betsabé, al hombre, no solamente a su esposo, pero al padre y al abuelo, al honor de la familia de Betsabé, y cómo esto va a traer repercusiones para David. Se está haciendo de enemigos innecesarios. Una hija violada por su hijo, un hijo asesinado por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos y motivado por el abuelo de Betsabé. Un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, se aleja de Dios. Miren todas las consecuencias por 15 minutos de pasión. Y quizás si nosotros nos sentáramos a contemplar y a pensar estos 15 minutos de pasión o 20 minutos, o esta aventura, o amor peligroso, o romance, o como queramos llamarlo, ¿qué consecuencias traerá para mi vida? Terminaré vacía, terminaré resentida, terminaré anhelando esto, el otro. ¿Qué puertas abrirá en mí? ¿Cuáles son las consecuencias? Vale la pena. Porque la ley de Dios está puesta no para limitar nuestra diversión, sino para protegernos de nuestra maldad. No es que Dios nos da su ley: no cometerás adulterio, porque Dios nos quiere hacer la vida difícil, ¿no? Y complicada, sino que Dios quiere protegernos de las consecuencias que Él sabe, como Dios sabio, que da el pecado.
David no pensó en nada de esto. Y este acto de impulsividad y de negligencia por no estar en la voluntad de Dios, peleando donde Dios lo quería, va a desatar todo esto. Por la gracia y la misericordia de Dios no pierda el trono, porque Dios le prometió a él que su reino se sentará uno eternamente. Pero esa es la misericordia de Dios. Pero los efectos desastrosos, la culpabilidad y el dolor, nadie se lo quita. Voy a parar acá entonces para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Y la próxima semana continuamos con el versículo 4 final y 5. Pero el tema entonces de hoy, si me preguntan, es el peligro del placer. ¿Okay?